Esto es una superproducción familiar en la que intervino toda la familia. Todos los aciertos que haya aquí se deben a Laura y Emilia. Los desaciertos corren todos por mi cuenta. Había que retocar la versión original, no voy a decir más nada. Bueno, lo que voy a hacer acá es señalar un problema en la teoría de la justificación epistémica de Sellars. Básicamente voy a decir que es circular. Y en tono de diagnóstico voy a sugerir que ese problema surge debido a que Sellars no tiene en cuenta cierta concepción de la experiencia que hoy en día es muy popular, pero que Sellars no la considera siquiera como una posibilidad a ser discutida. A saber, la idea de que la experiencia es, como dice McDowell, la apertura a los hechos, o conciencia inmediata de los objetos o estado de cosas que impactan sobre nuestros sentidos. Entonces, lo primero que voy a hacer es presentar el problema en Sellars, el problema que yo encuentro en la teoría de Sellars. Después voy a introducir esta concepción de la experiencia como apertura o como conciencia inmediata de los objetos. Y después quiero sugerir que, teniendo esta concepción de la experiencia, podríamos recuperar algunas intuiciones de Sellars acerca del conocimiento observacional. Entonces, no puedo... Ahí vamos. Entonces, ese es el objetivo y el diagnóstico de la presentación. Vamos entonces a la teoría de Sellars. En la parte 8 del empirismo y la filosofía de la mente, después de criticar una variante del mito de lo dado, a saber, el fundacionismo de corte empirista, Sellars introduce su propia concepción de la justificación epistémica. Él caracteriza el fundacionismo a partir de dos tesis. La primera tesis dice que hay o tenemos conocimiento no inferencial de ciertas cuestiones de hecho, tal que ese conocimiento no inferencial no presupone el conocimiento de otras cuestiones de hecho, ya sea particulares o generales. Esto es un punto importante porque se contrapone precisamente con la teoría de Sellars. La segunda tesis es que ese conocimiento no inferencial provee las bases últimas, finales, para todas nuestras proposiciones empíricas. Ese conocimiento no inferencial, entonces, es la corte de apelaciones final para todo nuestro conocimiento empírico. El problema, señala Sellars con esto, es que ese conocimiento tiene que ser último y al mismo tiempo tener autoridad. ¿De dónde proviene la autoridad de ese conocimiento no inferencial? Bueno, en la versión de Manfred Deyer, que implícitamente le está discutiendo, la autoridad de enunciados de observación, tales como eso parece rojo, deriva del hecho de que uno produzca esos enunciados siguiendo correctamente las reglas semánticas del caso. Estas reglas dicen algo tan simple como predique rojo de las cosas rojas o verde de las cosas verdes y así. De modo que si ante una instancia de rojo uno aplica las reglas semánticas correspondientes y produce el enunciado eso parece rojo, entonces uno tiene un enunciado de observación que prácticamente es irrefutable. Pero Sellars acá críticamente observa que para aplicar las reglas semánticas a una instancia particular, uno previamente tiene que haber identificado perceptivamente el objeto o propiedad relevante.
para poder aplicar las reglas semánticas que dicen predique rojo de algo rojo, uno previamente tiene que haber identificado una instancia de rojo, ¿sí? En el entorno. Y esa identificación, digamos, es para Sellars una percatación no verbal, la llamo. Es una percatación no verbal cuya autoridad epistémica descansa en sí misma. Estas percataciones no verbales, entonces, son estados de conciencia sensorial que se justifican a sí mismos, o, como dice Sellars, dan fe de sí mismos. Y esta idea de que podría haber instancias que se justifican a sí mismas, o que dan fe de sí mismas, es precisamente, dice Sellars, un episodio más de lo que él llama el mito de los dados. En contraposición a esta concepción de la experiencia y del conocimiento observacional, Sellars allí presenta su propia idea de lo que es la justificación epistémica. Lo que él dice es que la autoridad epistémica de un reporte de observación de tipo esto es rojo, no puede provenir sino del hecho de que de su sola ocurrencia pueda inferirse la presencia de algo rojo en el entorno inmediato, dadas condiciones normales de observación. Entonces, este es el elemento externista en la teoría de la justificación de Sellars. La autoridad epistémica de los enunciados de observación descansa en el hecho de que son síntomas o signos confiables de la presencia de los objetos que ellos están reportando. ¿Sí? Ahora, Sellars agrega a esto un elemento internista, porque él dice que para que estos enunciados, como estos rojos que tienen ahí en la pantalla, en uno, sean genuinos casos de conocimiento, el sujeto mismo que hace el informe tiene que ser capaz de hacer esa inferencia que va de esto es rojo a hay algo rojo en las inmediaciones. De modo tal que es el sujeto mismo que dice esto es rojo el que tiene que saber que la ocurrencia de esto es rojo en su mente, por ejemplo, es un síntoma confiable de la presencia de un objeto rojo en las inmediaciones. Y entonces acá Sellars dice que, o acá se aparta del fundacionismo, al decir que el conocimiento de observación presupone ciertos conocimientos, en este caso de cuestiones de hechos generales, que tienen la forma de X es un signo o síntoma confiable de Y. En el caso particular, cuando uno sabe que esto es rojo, uno tiene que saber también que la ocurrencia de estos rojos es un síntoma confiable de la presencia de algo rojo en las inmediaciones. De modo que, si bien los enunciados de observación tienen cierta prioridad, digamos, porque uno los adquiere no inferencialmente, no se sostienen a sí mismos porque, digamos, su justificación corre por cuenta de ese enunciado general que aparece en 2. Ahora, a mí me parece que acá hay un problema con la estrategia de Sellars, que surge ni bien nos preguntamos cómo puede uno saber que X es un síntoma confiable de Y, es verdadero. O sea, ¿cómo puede uno saber que esto es rojo es un síntoma confiable de cosas rojas? Y por todo lo que nos dice Sellars, parece que la única respuesta es que uno puede llegar a saber de esos enunciados generales, conociendo que distintas instancias de los enunciados generales de tipo esto es rojo son verdaderas. Entonces, si yo advierto que distintas ocurrencias de esto es rojo son verdaderas, puedo llegar a justificar y saber que esto es rojo es un signo o un síntoma confiable de la presencia de
objetos rojos en el entorno. Pero entonces acá la justificación es circular, porque lo que nos está diciendo Sellars es que la justificación de enunciados de observación, como estos rojos, descansa en enunciados generales que hablan acerca de su confiabilidad. Pero los enunciados generales que hablan acerca de la confiabilidad de los enunciados de observación está justificado, o son justificados precisamente, a partir de los enunciados de observación. Entonces, lo que tenemos es que un enunciado del tipo esto es rojo está justificado, pero al mismo tiempo justifica enunciados generales de la forma esto es rojo, es un síntoma confiable de la presencia de algo rojo en las inmediaciones. ¿Sí? Entonces, acá está el círculo sobre el cual quería llamar la atención. Los enunciados de observación cumplen un doble papel, justifican y son justificados por estos enunciados generales que hablan acerca de su confiabilidad. Sellars parece haber advertido que había un problema acá porque en otro artículo posterior trata de dar una distinta respuesta al problema de cómo podrían estar justificados los enunciados generales de confiabilidad. Yo no voy a seguir los derroteros del pensamiento de Sellars acá, simplemente lo que quiero hacer es llamar la atención sobre cuál es el origen de este problema. Problema que también se repite en la otra estrategia que mencioné. Me parece que la idea es que Sellars no advierte que hay otra concepción de la experiencia perceptiva que la que él está asumiendo en el empirismo y la filosofía de la mente. Y esa concepción es la concepción según la cual la experiencia perceptiva nos presenta de modo inmediato los objetos y los estados de cosas que impactan sobre nuestros sentidos. La idea es entonces que cuando, esta es una idea de sentido común, la idea es que cuando dirijo mi atención hacia, por ejemplo, la pantalla, yo soy sensorialmente consciente de la pantalla. Sellars, en el empirismo y la filosofía de la mente, dice que las experiencias son una combinación de proposiciones, él la llama propositional claims, y sensaciones o impresiones. A pesar de que él está criticando la teoría de los sense data, retiene todavía la idea de que un componente de la experiencia son las impresiones o sensaciones que acompañan a las proposiciones. Pero, digamos, uno en la experiencia no se encuentra, no se topa con sensaciones, sino que se encuentra directamente con los objetos que están ahí afuera. Si Sellars hubiese advertido que esta era una posibilidad, entonces podría haber evitado el círculo en el que incurre al tratar de justificar los enunciados de observación, porque él podría haber dicho que lo que justifica un enunciado de observación como esto es rojo es simplemente que uno ve que es rojo. En esta concepción, la experiencia nos pone en contacto con aquellos objetos o estados de cosas que hacen precisamente verdaderos a los enunciados de observación. ¿Sí? Hablar de experiencia perceptiva, en este sentido, no nos compromete necesariamente con el mito de lo dado, porque uno puede reconocer que la experiencia tiene un contenido conceptual. Esta es la sugerencia de McDowell en Mind and War y otros trabajos. Digamos. Entonces, acá hay una respuesta más simple para la justificación de los enunciados de observación y que no solo no incurre en una recaída en el mito de los dados, sino que evita también el círculo que acabo de señalar que tiene la teoría de Sellars. Ahora, a partir de acá uno puede recuperar dos intuiciones importantes de Sellars acerca del conocimiento observacional. Una es esta idea de que la experiencia no es autojustificante, ¿sí? No es una instancia que da fe de sí misma. Y el otro
es la idea de que hay cierto conocimiento de trasfondo que es relevante a la hora de hablar del reconocimiento de la autoridad epistémica de una experiencia. Veamos el primer elemento. ¿En qué descansa la autoridad epistémica de la experiencia cuando es un caso genuino de percepción? Bueno, descansa en el hecho de que si uno ve que P, entonces se sigue necesariamente que P. Si uno acepta que la percepción es factiva, entonces uno puede aceptar que el hecho de que P es un elemento constitutivo de percibir que P. Entonces, la autoridad de la experiencia, cuando es un caso genuino de percepción, no descansa ni en sí mismo, ni en el hecho de que es un síntoma confiable de la presencia de las entidades que están conectadas con ella. La conexión es un poco más fuerte que ese vínculo de confiabilidad. Entonces, si uno efectivamente percibe que P, entonces tiene una justificación concluyente para el enunciado de que P, o para creer que P. Esta es la recuperación del primer elemento de la teoría de Sellars. Vayamos ahora al segundo, que tiene que ver con el reconocimiento de la autoridad epistémica de la experiencia. Cuando hablo acá del reconocimiento de la autoridad, no me refiero al reconocimiento de la facultad de percibir en general, que eso nos llevaría a un problema, al menos por el momento, insoluble. Es muy difícil decir por qué los seres humanos deberíamos confiar en general en la percepción. Pensemos entonces en experiencias puntuales de la vida cotidiana. En general, digamos, y este va a ser un elemento internista asociado a la teoría de Sellars, nosotros, by default, reconocemos implícitamente la autoridad epistémica de nuestras experiencias. Yo digo que hay peras en la heladera, asumiendo que mi experiencia de haberlas visto es verídica. Digamos. En este caso, simplemente reconozco implícitamente que las cosas son tal como las vi hace un rato, si es que Laura no se ha comido alguno. Pero también puede suceder que se ponga en entredicho una experiencia. Yo digo, esto es rojo, me preguntan por qué usted dice esto, yo digo, porque veo que es rojo, y me discuten mi observación. Entonces acá, naturalmente, lo que uno hace, como todos sabemos, es chequear las condiciones de observación. Podemos revisar si las lámparas son adecuadas, si la luz del medio ambiente es adecuado, si la distancia con respecto a la cual estoy haciendo la observación es la adecuada, o por ejemplo, si yo digo que, basado en mi experiencia visual, que esto es circular y alguien pone en duda esa afirmación, yo puedo apelar al tacto y chequear si mi experiencia visual es correcta o no lo es, etc. Es decir, todas estas cosas son triviales, son trivialidades que todos nosotros como sujetos de percepción conocemos. Es un conocimiento de trasfondo acerca de cuáles son las condiciones normales o apropiadas en las cuales deberíamos tener nuestras experiencias para que esas experiencias cuenten como genuinos casos de percepción. Entonces, acá, digamos, tenemos un elemento de Sellars que es recuperable, digamos, el reconocimiento de la autoridad de nuestras experiencias descansa en este conocimiento de trasfondo que todos tenemos en tantos sujetos de percepción. Pero al mismo tiempo, y de un modo interesante, evita todo círculo, porque yo no estoy usando mi experiencia de que esto es rojo para chequear si las condiciones de iluminación son las correctas, o no estoy chequeando táctilmente mi experiencia de que esto es circular a la luz de la experiencia original que fue cuestionada. ¿Sí? Entonces, no solo recuperamos esta idea interesante de Sellars del conocimiento de trasfondo, sino que no genera ningún círculo como el que podría estar presente en la teoría de Sellars. Un último comentario. Muchos filósofos han sostenido y sostienen actualmente
que existe algo así como conocimiento inmediato. El conocimiento inmediato se suele caracterizar como el conocimiento cuya justificación no depende de una creencia previamente justificada. Sellars, que es un gran detractor del conocimiento inmediato, sostiene en Epistemic Principles, un artículo del 75, que si el conocimiento es algo así como creencia verdadera justificada, entonces no puede haber conocimiento inmediato. Y ahí lo que él sugiere es que el conocimiento inmediato surge a raíz de una ilusión acerca de la estructura de la justificación. Tal como lo presenta Sellars, la justificación de un enunciado de observación es como lo que tienen ahí en 1 y 2. Pienso en voz alta, oh, aquí hay una manzana roja. No sé si alguien se dice a sí mismo este tipo de cosas, pero digamos, es lo que parece que Sellars a lo mejor lo hacía. Y a partir de ahí uno concluye, luego hay una buena razón para creer que hay una manzana roja. ¿Por qué uno podría creer que acá el enunciado se justifica a sí mismo? Porque el enunciado, hay una manzana roja, aparece 2 veces, en la premisa y en la conclusión. Entonces esto podría generar la ilusión de que un enunciado así se autojustifica. Pero en realidad, dice Sellars, acá hay un salto inferencial, digamos, que tiene que ver con la posición de Sellars en el empirismo y la filosofía de la mente. Aparece en mi mente el enunciado, aquí hay una manzana roja, entonces yo lo tomo como su ocurrencia la tomo como un signo confiable de la presencia de una manzana roja afuera de mi mente, y por lo tanto estoy justificado en sostener que hay una buena razón para creer que hay una manzana roja ahí enfrente de mí. Entonces, no es que el enunciado se justifique a sí mismo, sino que hay acá una justificación inferencial que tiene que ver con el carácter confiable de las ocurrencias de los enunciados de observación que tienen lugar en mi mente. Este esquema de justificación ha sido criticado, por ejemplo, por Alstom, por suponer un ascenso de nivel. Si ustedes observan allí, tienen el enunciado en la premisa 1, el enunciado mismo, hay aquí una manzana roja. Uno tiene que representarse explícitamente el enunciado y para poder considerarlo como un signo confiable de la presencia de una manzana roja ahí afuera. ¿Sí? Independientemente de si la crítica es correcta o no, de si hay algo malo en el ascenso de nivel, me parece que si queremos ser internistas epistemológicos, hay una respuesta más simple y que no necesariamente supone un ascenso de nivel. Tenemos que distinguir entre la práctica de justificar lo que uno dice y cree, por un lado, y por el otro lado, el hecho de estar justificado. La práctica de justificar lo que uno dice y cree plausiblemente podría involucrar ascenso de nivel, porque uno allí tiene que responder a la pregunta de ¿por qué usted cree que P? Y acá parece que lo que está en juego es si aceptar P o no, o qué razones tengo para P o no, etc. Entonces parece que ahí uno tiene que representarse explícitamente el enunciado que está defendiendo, o por el cual está preguntando. Pero de acá no se sigue que para estar justificado, para creer que P, uno tenga que ser capaz de justificar por qué cree que P. Yo puedo creer que P simplemente porque veo que P, aun cuando yo no haya justificado mi creencia, o incluso que no sea capaz de justificar por qué creo que P. Este es el caso, por ejemplo, de sujetos epistémicos poco sofisticados como niños prelingüísticos o ciertos animales no humanos. Podría entonces suceder que un sujeto epistémico simplemente haga la transición de ver que P a creer que P, y en este caso su creencia está justificada por su experiencia, aun cuando, por supuesto, no sea capaz de justificar su creencia en el espacio lógico de las razones, si uno lo entiende en este sentido de dar y pedir
razones. Todo lo que hace el lenguaje aquí sería explicitar esta transición de ver que P a creer que P, que en realidad ya ha tenido lugar en la mente del sujeto. Entonces, para cerrar una síntesis, acá simplemente traté de señalar un problema en la teoría de la justificación epistémica de Sellars. El diagnóstico es que pasa por alto cierta concepción de la experiencia. Si él hubiese tenido en cuenta esta concepción de la experiencia, podría haberse hecho las cosas más fáciles. Esta idea de la experiencia es consistente con estas dos intuiciones que señalé que Sellars asocia al conocimiento observacional. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Voy a ver si dejo de compartir. Yo sé que es bueno compartir, pero... Bien, ahí ya dejaste. Muchas gracias, Daniel. Bueno, espero estar a la altura. ¿Algún comentario anterior? Bueno, siempre es un placer leerlo a Daniel. Bueno, está esa frase de Ortega que decía que la cortesía del filósofo es la claridad. En ese sentido es muy cortés, y además es muy generoso. He aprendido mucho con dos textos de Daniel, lo cual no lo hace más fácil tener que comentarlo, sobre todo si uno está en desacuerdo. Pero bueno, aquí estamos. Un primer comentario que es acerca de la objeción de circularidad epistémica de la propuesta de Sellars. Bueno, creo que no va a hacer falta reconstruirlo porque acaba de presentar Daniel el trabajo. Pero, o rápidamente, digamos, la circularidad se da porque el conocimiento observacional del sujeto depende, para su justificación, de el conocimiento que tiene el sujeto, que es confiable, lo cual involucra hechos generales, y esos hechos, bueno, Daniel dice en su trabajo, tienen que estar, para estar justificados, se justifican inductivamente, ¿sí? Lo cual presupone el conocimiento de enunciados observacionales. Bien, y yo creo, bueno, mi posición es que, o mi impresión es que, bueno, hay una alternativa que por lo menos, si bien hay una alternativa para que, bueno, es discutible si la circularidad desaparece, pero al menos se vuelve, o es defendible, que deja de ser viciosa. Y es una alternativa pragmatista, ¿sí? Que, bueno, me sorprende porque, digamos, veo algunos elementos, efectivamente, en la lectura de Daniel, elementos que toma de Sellars, que mi impresión es que están permeados por estas lecturas, y estoy pensando, bueno, en la lectura de Brandon, también, bueno, retomada por Michael Williams, que, bueno, en donde no tengo, creo que tampoco tiene mucho sentido detenerme en reconstrucción, ¿sí? Pero en donde básicamente hay dos dimensiones en la concepción del conocimiento observacional de Sellars. Por un lado, la dimensión causal, es decir, que somos, o damos respuestas discriminatorias fiables ante los cambios del entorno, pero no somos más que, tenemos una diferencia con los animales o artefactos que responden de manera confiable, que esas respuestas forman parte de nuestras prácticas lingüísticas, ¿sí? Están entrelazadas, por así decirlo, y entonces, digamos, nuestras respuestas
discriminatorias, fiables al entorno, se vuelven reportes de observación y conocimiento observacional en virtud de esa articulación, en virtud de cómo las usamos en nuestras prácticas lingüísticas, y particularmente porque, bueno, está la idea de que, la idea sellarsiana de que entran en el espacio lógico de las razones, ¿no? Bueno, de esto, digamos, Sellars introduce una forma de holismo, ¿sí? tanto semántico, ¿sí? a nivel de los conceptos, como epistémico, y bueno, sobre todo en particular en esta última dimensión, esto no es estrictamente la posición sellarsiana, pero sí es de Sellars, digamos, no está articulado en su texto mismo, pero es lo que ha defendido, bueno, a partir de la lectura de Brandom y, como decía Michael Williams, que involucra una estructura de desafío de la justificación. Entonces, lo cual permite, digamos, que, digamos, al ser, digamos, ser un reportador, hacer reportes de observaciones, es producto de un proceso de entrenamiento social, digamos, y que es, digamos, somos introducidos por miembros competentes de esa comunidad, que, bueno, nos introducen a formas sancionadas de comportamiento correcto, incorrecto en esa comunidad. Entonces, desde esta perspectiva pragmatista, y atendiendo a la concepción de fue desafío de la justificación, bueno, en sentido estricto, uno no necesita una justificación de los principios epistémicos, y en las condiciones, digamos, por default, los reportes de observación, el conocimiento observacional está justificado. Entonces los reportadores confiables no requieren justificar apelando a estos principios, sino que mientras que no haya un desafío razonable, están justificados sin tener que pasar por el proceso de justificación, como sugería también Daniel. Entonces, mi impresión es que uno puede defender que, bueno, como decía antes, desde la perspectiva pragmatista, en rigor, la justificación depende siempre de conocimiento de trasfondo, y de principios aceptados por la comunidad, y que en principio no necesitan justificación. En todo caso, uno puede dar una explicación causal de cómo o por qué esos principios son útiles a los fines, intereses de la comunidad. Bueno, por otro lado, esto de que en sentido el conocimiento observacional es en sentido estricto no inferencial, no solo una cuestión psicológica, sino porque tiene justificación por default. Y mi impresión es que a partir de esos elementos se puede defender que el círculo, digamos, no es vicioso, sino que forma parte del movimiento de investigación, digamos. Desde la perspectiva pragmatista uno puede decir que el círculo es virtuoso en la medida en que se genera, bueno, algo así como un equilibrio reflexivo, yendo a quizás más presente la concepción de Rawls, entre principios
y la observación o datos que uno... Entonces, no es vicioso porque ninguna de las dos cosas garantiza la confirmación de antemano de las dos partes, digamos. Perdón por los nervios. Un segundo comentario es sobre el problema o el mito de lo dado y la concepción epistémica que defiende Daniel. Bueno, Daniel dice que no cae su propuesta, su concepción epistémica de la experiencia no cae en el mito de lo dado, porque podemos decir que la experiencia es conceptual, es decir, involucra, tiene contenido proposicional, y entonces, efectivamente, no cae en la posición fundacionista que Sellars critica o intenta, contra que él argumenta en esos los parágrafos 32, 38 del empirismo y la filosofía de la mente. Pero, bueno, algunos autores o defienden que la concepción de lo dado en Sellars es más amplia y, de hecho, no involucra necesariamente comprometerse con que el contenido dado sea no proposicional. Y estoy pensando en De Vries y en De Vries y Triplet, proponen una formulación más amplia, en donde el mito o lo dado consistiría en la aprehensión de contenidos en la experiencia, pero experiencia no es, digamos, podría ser la aprehensión intelectual de una idea o los universales, no necesariamente es la experiencia sensorial, en donde que es, digamos, la aprehensión de un contenido que tiene estatus positivo de manera independiente, lo que se llama el principio de independencia, es decir, que se conoce en virtud de simplemente la ocurrencia de esa experiencia y no presupone ningún otro conocimiento, y a su vez lo que se llama el principio de eficacia epistémica, que es capaz de transmitir ese estatus a otros ítems en el sistema de conocimiento. Entonces, la objeción es, bueno, si efectivamente no cae la concepción epistémica de la experiencia, la propuesta de Karl Pocas, en esta forma más general del mito, o de lo dado. Y mi impresión es que efectivamente, o por lo menos en el trabajo ahí sugieren fuertemente la idea de que es la experiencia perceptual la que justifica los enunciados de observación, y a su vez esta pareciera sugerir que digamos, la experiencia perceptiva, si bien es de carácter falible y, digamos, se da siempre en perspectiva y en las distintas modalidades, pareciera sugerir que la experiencia garantiza el conocimiento independiente, o sea, sin presuponer nada más que la experiencia de cómo las cosas son. Entonces mi impresión es que, bueno, o mi duda es si, bien, no como una forma de, digamos, efectivamente no cae en el mito como la forma tradicional atomista, pero si no cae en alguna forma más holista del mito. Y bueno, por ejemplo, Michael Williams dice que, o defiende que Sellars vería en la posición de McDowell una posición de este tipo, digamos, acusaría a McDowell de caer en el mito.
Y bueno, finalmente la última, no sé cómo estoy de tiempo, la última comentario, objeción o pregunta es quizá un poco más externa, digamos, concierne más a mis intereses, no sé si se va o es en todo caso una crítica más externa. Mi pregunta es cómo da cuenta del cambio conceptual genuino en esta concepción de la experiencia. Y digamos, bueno, para ser un poco más, más explícito en lo que estoy pensando, la idea de que, digamos, desde una perspectiva kuhniana, por ejemplo, antes de la revolución copernicana, había efectivamente la experiencia, toda la experiencia justificaba el rechazo de las hipótesis de Copérnico. Entonces, bueno, se requirió efectivamente bueno, no solo generar un nuevo vocabulario, ¿sí? Todo el desarrollo de la física newtoniana y bueno, demás. Estoy haciendo recortes brutales, perdón por inexactitudes. Pero también en la deliberación moral, ¿sí? Podemos pensar que requiere cambio conceptual, ¿sí? Bueno, nada, de vuelta estoy pensando en cosas triviales como que es defendible que conquistas de movimientos sociales requirieron cambiar nuestros conceptos, y toda la experiencia previa, digamos, articulada con las categorías de análisis anterior, daba apoyo al orden o estatus social precedente. Mi impresión es que una ventaja de la perspectiva pragmatista, en función de la distinción entre la dimensión normativa y la dimensión causal, permite hacer inteligible el cambio conceptual, mientras que me cuesta ver cómo podría darse o ofrecer una explicación de estos fenómenos a partir de la concepción epistémica expuesta por Calpocas, por Daniel. Bueno, esa sería mi tercera y última. Bueno, gracias por la atención. Y no sé cómo estoy con el tiempo, pero... Estás bien con el tiempo, Pedro, estamos perfecto. Perfecto. La idea era que fuera hasta las 3, o sea que estamos bien. Ahora tendríamos media hora para el intercambio. Primero le daríamos la palabra a Daniel si quiere responder y después abrimos, ¿no? Bueno, digo algo muy breve para dejar libre la discusión. Muchas gracias, Pedro, por el comentario. Con respecto a al primer punto, diría dos cosas. La primera es que siempre me ha llamado la atención que Sellars hable, como también lo hace Brandon, de los enunciados de observación como respuestas al entorno, resultado de un condicionamiento lingüístico por parte de la comunidad. Yo tiendo a ver los enunciados de observación como actos de habla, no como una respuesta que uno da después de un largo condicionamiento. Me parece más plausible lo que dice Sellars sobre el condicionamiento aplicado a la percepción que para los enunciados de observación. Por otro lado, en un artículo que en realidad es el artículo previo de donde yo saqué algunas partes de la presentación de hoy, discuto esa idea de Michael Williams y otros del enfoque default y cuestionamiento. Hay mucho para discutir ahí, pero me parece que
Williams dice, bueno, no hay un círculo porque todo esto se va justificando en el movimiento, digamos. Mi pregunta es, ¿por qué un círculo en movimiento no es un círculo? ¿O por qué un círculo moviéndose se torna en virtuoso? Porque de todas formas, cuando uno pone en cuestión un enunciado de observación, de todas formas ahí tiene que dar una respuesta, y esa respuesta va a ser circular. Entonces, no veo bien cómo la movilidad lo hace escapar a Sellars. Con respecto a la otra, de que si lo mío es, o de McDowell o de otros, es una caída en el middle dado, Sellars dice por ahí que el nominalismo psicológico, toda conciencia de particulares, ideas abstractas, parecidos, hechos, etc., es un asunto lingüístico, ¿no? Él podría haber dicho también es un asunto conceptual. Yo diría que es un asunto conceptual, digamos. Y si Sellars está de acuerdo en que eso no es mito dado, entonces yo diría lo mío también es lo mismo. Y por otro lado, como traté de decir, no estoy diciendo que la experiencia es autolegitimante. Entonces, pero entiendo que el tema de la autoridad epistémica de la experiencia puede ser un bollo más complicado de lo que yo presenté en la charla. En el último punto, me parece que señalas un problema. Primero, no creo mucho en esas historias de Kuhn, de los cambios abruptos, ¿verdad? Pero sí, desde luego, hay cambios conceptuales en el ámbito social, moral, científico. Me parece que llama la atención sobre un aspecto interesante que tiene que ver con que si la experiencia está tamizada por nuestros conceptos, entonces parece que la experiencia corrobora o no puede menos que corroborar la teoría que ha formado, digamos, el contenido de las experiencias. Entonces, de todas formas, me parece que siempre que hay cambios conceptuales, no todas las experiencias quedan ajustadas a la teoría en vigencia, ¿no? Cuando uno piensa en los cambios sociales, por ejemplo, uno ya veía que algo estaba mal en ciertas actitudes. Después lo reformateamos, pero ya no encajaba en nuestra teoría esas experiencias, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, las piedras de toque para después decir, no, acá hace falta reformatear completamente nuestra manera de entender estas prácticas sociales. Bueno, pero dejo que... Gracias, Pedro, de nuevo por la discusión. Bueno, No, bien, gracias. tenemos ya dos personas anotadas para hablar. Está primero José, luego Bruno, así que, bueno, y a continuación Alejandro. Con lo cual, escuchamos a José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, Daniel, gracias por la presentación. Quería preguntar, antes de hacer comentario, primero, rápido, ¿por qué vos decís que la experiencia en tu modelo no es autojustificante? Lo que decía es que, digamos, la corrección de una experiencia se debe a que presenta los estados de cosas con los cuales uno está relacionado. Uh-huh. ¿Y por eso no es autojustificante? Yo diría que no es simplemente que porque sí, sino porque si vos ves que P, entonces podés inferir que es un hecho que P. Está bien. Yo, porque estaba pensando lo siguiente. A mí me parece que, tal como lo expresa en Empirismo y la filosofía de la mente, funciona la crítica que vos haces. O sea, creo que Sellars lo dice mal,
en empirismo en la filosofía de la mente, para decirlo así. Yo creo que el punto que estaba intentando argumentar él ahí era, el punto central era mostrar que los reportes observacionales presuponían algo más, ¿no? Para formular eso, dice esta cosa rara de que presuponen un conocimiento general de que tal cosa es un síntoma confiable de tal otra cosa. Bla, bla. Pero si uno lo piensa con un poco de perspectiva histórica, o sea, pensando qué dice Sellars después en relación a eso, es extraño, en primer lugar, que Sellars pida explícitamente, y lo acabo de revisar el pasaje además, porque de verdad que lo pide explícitamente, a ese conocimiento de que X es un síntoma confiable de Y, ¿no? Siendo que lo que está operando ahí es esta inferencia transnivel, creo que le llama en algún otro lado, de paso de una emisión a un enunciado, una emisión. Yo veo que alguien produjo ciertos ruidos en determinadas circunstancias y a partir de ello infiero que esos ruidos deben estar describiendo las circunstancias en las que los emitió, ¿no? Entonces, digo, Sellars nunca dice después en otros lados explícitamente que obviamente si esto es una regla de inferencia, obviamente no hace falta que uno la conciba explícitamente entre las premisas de su razonamiento, porque después, bueno, eso trae otros problemas, ¿no? Eso dice explícitamente en Actions and Events, que no me acuerdo si es de 1980 o de 70 y largo, no me acuerdo. Entonces, y en Actions and Events también dice algo que es parecido a lo que vos decís, de que no es porque sí que la experiencia es adecuada, sino que él dice lo siguiente: cuando uno describe un episodio utilizando términos como vocabulario mentalista, si se quiere, vocabulario semántico, como alguien cree que tal cosa, alguien dijo que tal cosa, o en el caso que nos preocupa, alguien vio que tal cosa, ¿no? Uno está cuando uno usa ese vocabulario, uno ya lo está poniendo dentro de una cierta, está haciendo una descripción funcional, en la que está asumiendo, cuando decís vio que tal cosa, que esa persona fue entrenada de tal y tal cosa, entonces que hay ciertas uniformidades o patrones o comportamientos reforzados causalmente. Entonces se puede deducir, él dice conceptualmente, que es una verdad conceptual, que si alguien vio que P, entonces P. Pero porque esa persona fue entrenada para hacer eso. Y ya decir vio que P implica implícitamente asumir que esas uniformidades están, ¿no? Entonces digo, con estas dos ideas de la uniformidad y de pensarlo como una regla de inferencia, se parece bastante más la imagen de Sellars a lo que vos querés presentar, y sí es verdad que se aleja de esta otra versión en el empirismo de la filosofía de la mente que sí concedo que no funciona. No sé qué opinas sobre eso, nada más. Perdón, Sí. no sé cómo quieren hacer. Yo iba a proponer, dada la cantidad de intervinientes que tenemos anotados, si primero hacemos toda la ronda de preguntas y después responden Daniel y Pedro. ¿Les parece bien? Porque digo que vayan tomando nota y respondan todos juntos, porque si no, me parece que no vamos a llegar con los tiempos. Si hay acuerdo, pasaría a Bruno. Dale. Bueno, primero, muchas gracias, Daniel. Fue muy interesante escucharte, me gustó el trabajo. Yo voy a comentar algo que está, digamos, en la línea de lo que dijo Pedro, pero distinguiéndome, creo, al final bastante. Yo personalmente creo que el modelo default desafío permitiría resolver el problema de la circularidad, porque permite dar el parate que en el sistema maxwelliano equivalente permitiría hacer el mundo o el B o que P, pero personalmente no creo que esa sea la estrategia que esté involucrada en Sellars. O sea, se puede después discutir si es una buena estrategia, para mí sí, pero bueno, creo que en definitiva
mi opinión es que no está el empirismo y la filosofía de la mente. Mal que me pese, por lo mucho me puede gustar esa relectura brandomiana. Me parece que, e incluso me sorprendió que en tu trabajo no se citara una parte donde Sellars parece, el empirismo y la filosofía de la mente, ser consciente del problema que vos señalás, después de que él presenta, digamos, lo que él entiende que es la solución o el comienzo de la solución al problema del mito del Odado, a partir, como vos lo señalás, en 34, 35, justo cuando él presenta en el parágrafo 36 que se requiere del hablante para que efectivamente emita un juicio observacional como este rojo, el que sepa que X es un síntoma confiable de Y y demás, en el parágrafo siguiente, en el 37, es un parágrafo breve en el que él se autocritica diciendo: alguien podría pensar que esto me va a llevar a una especie de regreso, en el que el juicio observacional a nivel normal presupone el general, el observacional, y etcétera, que entiendo que eso es un poco como la versión regreso de tu argumento de circularidad, o sea que son como dos caras de la misma moneda, o sea, ¿dónde parte la justificación? Y me parece que ahí es donde Sellars intenta dar una respuesta a esta problemática, y que de hecho se distingue de la salida default desafío implícito-explícito brandomiana, donde Sellars dice algo que, más allá de si es bueno, me parece que da una respuesta al problema de circularidad o de regreso, que es, la persona, hay efectivamente un argumento inductivo, pero lo que está en las premisas no es el mismo juicio que voy a justificar, esto es rojo, un caso del tipo de juicio, sino situaciones pasadas en donde, si queremos, la oración, pero no el juicio, esto es rojo, fue utilizada en mi adiestramiento y yo la repetí, y en esos casos, por medio de, dice Sellars, mi memoria, citando el adiestramiento, no la autoridad del juicio, sino el valor del adiestramiento para motivar las disposiciones diferenciales confiables, llegué a poder saber que X es un síntoma confiable de Y, y posteriormente eso sí justifica, esto es rojo, en cuyo caso se detendría tanto el círculo como el regreso. Creo que esa es la estrategia sellarsiana, más allá de que eso pueda tener o no valor, citando algo que en sí mismo no es un juicio. Quizá esa es la parte más compleja, que en el juicio inductivo, el esto es rojo que aparece en las premisas, que Sellars, o como niño recordaría, no es en sí mismo un juicio, pero creo que la idea básica es que, por lo menos la cita de esa oración es lo que vendría a ser el peso para la inducción de confiabilidad. Que después sí tendría que saber el hablante en primera persona, y como decía, la faceta internista. Creo que eso detiene el círculo, porque lo que aparece en premisa no es lo que posteriormente va a ser justificado. Nada, ese era quizá el comentario. Bien, gracias Bruno. Siguiendo con la misma dinámica, le tocaría a Alejandro. Bueno, de nuevo muchas gracias por tu trabajo, Daniel, estuvo muy interesante. Mi pregunta tiene que ver con otro aspecto de tu propuesta y no con los mencionados, y es particularmente con lo que creo que es quizás un rasgo compartido con otras variantes de disyuntivismo, o lo que parecen ser propuestas disyuntivistas, que es que vos en tu trabajo decís algo así como que las percepciones verídicas se demarcarían de los casos no verídicos en virtud de que hay una constitución por parte de los hechos o el correlato objetivo en lo que respecta a los casos verídicos en diferencia de los no verídicos. Pero en el trabajo nunca queda claro en qué consiste esa relación de constitución. Entonces, mi primera pregunta es clarificatoria. ¿Qué es esa relación? ¿Cómo vamos a caracterizarla? Porque pareciera ser que si la propuesta va a ser exitosa, todo el peso va a recaer en dar una teoría de esa relación, en poder explicitar qué quiere decir que estamos abiertos a los hechos, en la medida en que eso a su vez va a ser especificado en términos de una relación perceptiva con el entorno, o con el mundo, como queramos caracterizarlo. Y lo otro que te quería preguntar tiene que ver con la estrategia que presentás al final de diferenciar el estar justificado del justificarse como una acción en una práctica social, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Y quería de nuevo en este caso preguntarte qué propiedad capturaría para vos esta primera alternativa que diferenciás del rol que tiene la justificación en lo que podríamos llamar la práctica de dar y pedir razones. Por ahora eso, gracias. Bien, está Federico y después por último Nicolás. Gracias, Daniel, por la exposición. Una pregunta muy cortita. En tu internismo epistemológico sin ascenso de nivel,
¿qué hay de internismo? Viene a colación un poquito de lo de Alejandro también, de la última de Alejandro. ¿Qué hay de internismo en ese internismo sin ascenso de nivel? Bien, cierra Nicolás. Y luego las respuestas. Y bueno, mi idea era hacer como una versión un poco más diplomática de la pregunta de Fede, me parece. Básicamente sobre la distinción entre, de vuelta, en la misma línea que la pregunta de Ale, entre dar y recibir razones y estar justificado, si en última instancia, o sea, ¿cuál es el rol que está jugando realmente esa distinción en este esquema? Y si no termina pasando que para lo que es la justificación desde un punto de vista internista, lo que se necesita es la versión más fuerte. ¿Y qué pasa con el paso desde, o sea, el dar y recibir razones? ¿Y qué pasa con el paso de estar justificado a eso, a llegar a ese nivel, si se puede hacer eso sin caer en un problema similar de circularidad que se planteaba en la presentación? Eso nomás. Obviamente muy buena la charla, por cierto. Bien, no hay más manos levantadas, así que ahora sí. Muchísimas gracias por todas las preguntas, son muy interesantes, son todas muy buenas. Empiezo por José. José, me parece que vos haces un esfuerzo extraordinario por salvar a Sellars, y me parece que está bien, está bien. Yo no me parece que sea uniforme la concepción que tiene Sellars en distintos artículos o periodos de su producción. Si uno lo acercara a lo que yo dije, como vos habías sugerido, entonces tendría que dejar de lado muchas cosas que él va diciendo en distintos momentos. Por ejemplo, en el 75 todavía está diciendo cosas que suenan muy parecidas a el empirismo y la filosofía de la mente. Y no vivió mucho más, porque se murió creo en el 89, entonces... pero, por ejemplo, estoy pensando en su artículo sobre la imaginación en Kant. Esa parece ser una pista diferente para acercar la posición de Sellars a lo que yo sugerí acá hace un rato. De todas formas, me parece que está bien y habría que explorar ese acercamiento a raíz del paper que vos mencionabas y el sobre Kant. Bruno, vos hablás del argumento del regreso. El argumento del regreso aparece explícitamente en el artículo que presenté, pero no lo presenté. Me disculpo, por mor de la brevedad. Yo lo leo esa objeción, o ese problema que se plantea a sí mismo Sellars, como una cuestión más bien psicológica. Es el problema de cómo podría un sujeto aprender su primer conocimiento observacional si ese conocimiento supone otro conocimiento general, el cual supone otro. Entonces, la pregunta que me parece que se hace Sellars es una pregunta psicológica o que tiene que ver con cómo empieza uno a aprender, a adquirir ese conocimiento observacional. Y entonces ahí sí tiene sentido la receta de primero me entrenaron diciendo esto es rojo cuando yo no entendí un pito de lo que estaba diciendo, y después reconozco en el pasado, vuelvo hacia el pasado y digo, yo estaba diciendo estos sonidos, pero me parece que esa objeción tiene que ver con la cuestión justamente de cómo adquirir el conocimiento observacional. Y el problema que yo estaba señalando es un problema más bien lógico o epistemológico que tiene que ver con la estructura de la justificación misma. Incluso, sí, yo no sé, pero incluso si Sellars estuviera en lo correcto en su explicación de cómo adquirimos conocimiento observacional, se sigue aplicando el problema, porque ahora cuando Juan Pérez tiene conocimiento observacional y le preguntan ¿por qué usted dice que esto es rojo? Ahí se suscita
el círculo. Alejandro, es difícil decir, vos preguntabas, bueno, ¿dónde está lo constitutivo o en qué sentido es constitutivo? Todo lo que yo puedo decir al respecto es esto. Uno puede pensar que al tener una percepción, uno es consciente de algo más, de aquello de lo cual uno es consciente. Y que esa conciencia no sería la conciencia que es si uno no fuese consciente de ese hecho en particular, P, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, uno puede pensar que esa relación entre sujeto y objeto percibido es una relación no quisiera decir primitiva, pero la naturaleza del estado consciente de esa experiencia es la que es porque uno está percibiendo el hecho que está percibiendo. Alguna vez he tratado de decir con un poco más de detalle cómo podría ser eso, pero no estoy seguro de que pueda satisfacer tu pregunta. Pero por ahora, digamos, ¿qué es esto? Digamos? Es constitutivo de mi ver esta pantalla el hecho de que es esta pantalla sea el objeto de mi conciencia sensorial. En ese sentido, digamos, si me cambian otra pantalla, aunque sea idéntica, mi conciencia ya es diferente, aunque yo no lo esté ahora notando, porque estoy vinculado a un objeto diferente. La otra cuestión que vos señalabas era que, bueno, si yo te entendí, ¿qué alternativas obtura la posición de Cellar, que tiene que ver con las preguntas de Fede y de Nico, supongo yo? Lo primero que obtura es un tratamiento epistemológico de sujetos epistémicos poco sofisticados. Siempre una de las acusaciones en contra del internismo es que no logra explicar cómo niños prelingüísticos o que están aprendiendo a hablar o animales no humanos podrían tener creencias justificadas o saber algo acerca del entorno. Y parece intuitivo que un chico de 2 años reconoce a su mamá o que los monos saben algo acerca del entorno, o los perros, o los pulpos, o los pájaros, y todos estos animales que, según la bibliografía etológica, parece que tienen creencias justificadas acerca de su entorno. Entonces, lo primero que diría ante esas preguntas es, lo que obtura es un tratamiento epistemológico de sujetos epistémicos poco sofisticados. Lo que tenemos que decir es simplemente que no tienen creencias en absoluto, que no tienen conocimiento en absoluto, que es un poco lo que a veces parece decir Brandon, y lo que a veces parece desprenderse de la filosofía del espejo de la naturaleza, perdón, del empirismo y también Rorty lo dice, pero del empirismo y la filosofía de la mente. A pesar de que el mismo Sellars después en Mental Events dice, no, yo nunca dije que los animales no tienen conocimiento de ningún tipo, ¿no? Pero hay cartas de él con Chisholm y todo lo que dice parece que va en esa dirección. La pregunta de Fede, ahora más puntual, y de Nico es, bueno, ¿y qué clases de internismo es esto, digamos? ¿Por qué llamarlo internismo? Y a mí me gustaría decir que lo llamamos internista porque el sujeto, no obstante, aunque no pueda expresar lingüísticamente sus razones, las tiene. Es, por ejemplo,
está viendo que P y por eso cree que P. Es decir, tiene un acceso a aquello que se supone que motiva su creencia. ¿Sí? No es que ve que P no tiene ninguna noticia de P, pero P no obstante causa en él una creencia, la creencia de que P, sino que está viendo que P y por eso pasa a creer que P. Entonces, en tanto y en cuanto uno puede decir que hay alguna transición racional, hay ejemplos más complicados con los monos de Joseph Cahl y compañía, digamos, pero en tanto y en cuanto uno puede decir que hay algún tipo de transición racional que va desde lo que una criatura percibe hasta lo que llega a creer, todavía podemos decir que es sujeto de razones y que por lo tanto no es simplemente un artefacto que está respondiendo a los estímulos del entorno, sino que está razonando, ¿sí? Está evaluando posibilidades, ¿sí? Que su conducta en definitiva es o puede ser racional. Bueno, estamos en hora.